Parte final de este primer capítulo. Esto se está yendo rapidísimo y quisiera, hermanos, que pudiéramos deleitarnos con la palabra de Dios, que aprovecháramos estas predicaciones, estos estudios en la primera carta a los Corintios, de una iglesia que, como ya se nos ha explicado desde la introducción, tenía muchas características buenas, otras no tan buenas y otras muy malas, y muy parecidas a la iglesia de hoy. Y hermanos, pues este es un mensaje de actualidad, el de la primera carta a los Corintios por el apóstol Pablo. Podamos nosotros, hermanos, aplicarlo a nuestra actualidad, a nuestra congregación, a nuestra vida. Y vamos a pedir a nuestro Dios que sea su Santo Espíritu el que nos dirija en esta hora para ir pues a la palabra del Señor y escudriñarla y meditar en ella. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias nuevamente porque podemos, Señor, estar aquí. Gracias, Señor, por todas tus maravillas. Gracias, Señor, porque nos permites levantarnos, caminar, tener esa disposición, Señor, para venir hasta aquí, Señor, y poder, Señor, abrir tu palabra, poder leerla, Señor, y saber que tu Santo Espíritu, que habita en nosotros y que está entre nosotros, nos guiará, Señor, para el conocimiento, Señor, que tú quieres que nosotros pongamos por obra en nuestras vidas. Rogamos, Señor, pues, que sea, Señor, tu sabiduría, que sea tu conocimiento, Señor, en el que en esta hora, Señor, esté con nosotros y que no sean palabras humanas, Señor, que no sean pensamientos humanos, Señor, lo que nosotros sigamos, sino que sea, Señor, solamente lo que tú, Padre, has designado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te lo pedimos. Amén. Hermanos, les decía aquí en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, hemos visto que el apóstol Pablo ya ha empezado a encontrar algunos problemas en esta iglesia. Hay algunos problemas que están sucediendo en esta iglesia. Y nos decía Misa hace 8 días, la verdad, un gran mensaje, hermanos, que les recomiendo que lo veamos otra vez, porque es básico para lo que vamos a ver, no solamente en estos próximos capítulos, sino todo el libro, incluso en la segunda carta a los Corintios también, porque aquí hay un tema y un problema que los corintios están teniendo, y es un problema de unidad, hermanos. Es un problema en el que los corintios están cayendo y se están causando divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Y estas divisiones, hermanos, han llegado hasta tal punto que se han formado 4 bandos aquí en esta iglesia. Los que seguían a Pablo, los que seguían a Apolos, los que seguían a Cefas. Muy característico que Pablo le diga Cefas a Pedro, que no ya se llamaba Pedro, y él le dice Cefas. Y bueno, también otros que decían, pues nosotros seguimos a Jesucristo. Y ciertamente pudieran a lo mejor ser los más espirituales, ¿verdad? Los que decían seguimos a Cristo, pero al fin y al cabo estaban dividiendo también, estaban formando una división dentro de la iglesia. Y si bien, hermanos, es tan interesante ver esto, hermanos, el trasfondo, lo que es el contexto en el cual está escribiendo el apóstol Pablo, en el cual él mismo empieza diciendo, pues, ¿quién es Pablo, no? ¿Quién es Pablo? O sea, ¿a dónde fui yo enviado? Y él empieza haciendo caer a ese primer grupo de los que le seguían a él, ¿verdad? Y es característico de los que ponen su mira en el Señor y no en la de los hombres, que incluso cuando la gente nos quiera seguir a alguno de nosotros decir que la mirada debe estar en el Señor Jesucristo, debe estar en Él.
Y les decía, luego dice, y de Cefas, ¿no? Hay muchos que dicen que precisamente se habían formado estos grupos, y como ya lo veíamos hace 8 días, sobre todo porque esta iglesia estaba totalmente influenciada por la cultura griega, los cuales se seguía mucho a la sabiduría. Y una persona que tenía tal denuedo y tal conocimiento del griego como era Apolos, había ganado muchos seguidores. Pero dentro de los judíos que estaban ahí, decían, bueno, el primero de todos, el apóstol más importante, pues es Pedro, ¿eh? Y decía el apóstol Pablo, pues Cefas, su nombre anterior, ¿verdad? Antes de que el Señor le llamara Pedro, o en el sentido de que aún para lo que el Señor había mencionado acerca de Pedro, acerca de aquella declaración y de su nombre que es Pedro y de Cefas, ¿no? La diferencia entre esos dos nombres. El apóstol Pablo está refiriéndose a que aún él era pues humano como todos los demás. A lo mejor muchos lo estaban considerando como lo consideran hoy en la Iglesia Católica, como la roca. Estaba diciéndole Pablo, bueno, la piedrita, ¿no? Y bueno, vemos también, hermanos, que en esta división que se estaba formando, Pablo va a identificar la raíz de esta división. ¿Y cuál es la principal causa de que una iglesia se divida, hermanos? ¿Cuál es la principal causa de que una iglesia se esté dividiendo? Aquí nosotros hemos visto que ciertamente la cultura tenía mucha influencia. La sabiduría que se desbordaba en aquellos tiempos a través de los filósofos griegos. De hecho, esa palabra filosofía, filos y sofía, que es amor a la sabiduría, ellos amaban la sabiduría. Estaba influenciando esto. Pero ¿cuál es la raíz, hermanos, de las divisiones en las iglesias? ¿Será acaso que hoy en día seguimos amando la sabiduría? ¿Que ese sea nuestro principal problema? El principal problema, hermanos, es lo que vamos a ver precisamente a continuación. Y yo les pregunto, hermanos, ¿qué es lo que se predica hoy en día en las iglesias? ¿Qué es lo que hoy en día están predicando muchas iglesias que se dicen evangélicas? ¿Qué se predica? Se predica de muchas cosas, pero se ha estado dejando de predicar principalmente, hermanos, sobre una cosa. Se ha dejado de predicar, o se está dejando de predicar acerca de la cruz, acerca de la palabra de la cruz. Y empezamos a seguir filosofías humanas, empezamos a seguir filosofías huecas. Y el día de hoy, hermanos, podemos ver dentro de nuestras iglesias, desafortunadamente, a muchas personas que están siguiendo corrientes de este mundo. Es triste no solo verlo en el mundo, hermanos, lo que está ocurriendo. Personas identificándose como animales. Hace 2 años, 3 años, salía una lista de géneros descubiertos y había más de 100 géneros ya descubiertos, ¿no? Hoy en día no sé cuántos más serán, pero esto que actualmente está como moda de sentirse y de identificarse con los animales a tal grado que se actúe de la misma manera, hermanos, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos como el mundo lo ve? ¿Lo vemos como incluso algunos cristianos lo están viendo, hermanos? Dicen, bueno, esto es una cosa de jóvenes, ¿no? Y los jóvenes tienen crisis de identidad. Y hoy, pues, son los animales.
El día de ayer, pues eran los hippies, ¿no? Los rockeros. Los jóvenes siempre han tenido crisis de identidad. Déjenlos. Ahí se les va a pasar, ¿no? Pensamos de la misma manera. ¿Por qué esas crisis de identidad? ¿Por qué dentro de la iglesia incluso nosotros consentimos? Cuando digo nosotros, hablo en general. No es el caso, hermanos, que estemos consintiendo esas conductas, ni que estemos aceptando esas corrientes de pensamiento. ¿Por qué hay una falta de identidad? En aquellos tiempos, los filósofos griegos eran tan buenos en hablar, en convencer a la gente, así como el día de hoy es increíble cómo se convence a la gente. Yo me pregunto, ¿qué tanto poder de convencimiento hay en esas cosas como para que multitudes sigan esas corrientes de pensamiento? Los griegos en aquel tiempo podían estar ahí disertando, imaginemos, ahí están en la plaza disertando sobre algo, un filósofo griego. Y era tanto el poder de convencimiento que podían decirle a una persona o a las personas que estaban ahí, pues no hay sol. Y el sol estaba ahí cayendo como ahorita sobre sus cabezas, ¿verdad? Y no hay sol. Y les empezaban a decir 500 motivos por los cuales no había sol. Y les hablaban tan bonito, tan bello, que ellos se iban diciendo, pues es verdad, no hay sol. Y se iban a su casa y le platicaban a su familia qué gran mensaje habían escuchado. Y al día siguiente venían y escuchaban ahí otra vez al que estaba y decía, no hay sol, no, eso ya lo escuchamos, quiero escuchar otro. Ah, bueno, por ahí otro se levantaba y decía, pues no hay luna. Y lo mismo, ¿qué poder de convencimiento tenían aquellos hombres, hermanos? Y esa era la cultura reinante de aquel tiempo. Por eso no es de extrañar que la iglesia en Corinto, hermanos, estaba influenciada por esos tipos de pensamiento, por esas corrientes filosóficas humanas. Y había tantas divisiones en las escuelas filosóficas griegas, los que seguían a Platón, los que seguían a Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, los cínicos, había un montón de escuelas y cada uno de ellos pues coincidía con tales corrientes de pensamiento, ¿no? A veces mucho tenían que ver incluso pues con sus características de la persona, que eran lo que llevaban a identificarse con cada uno de estos grupos. Imaginemos al apóstol Pablo llegando a ese lugar y él va a predicar la palabra del Señor. Y encontramos aquellos grupos hablando sobre grandes cosas y grandes temas filosóficos. Y los griegos se dice que tenían 1000 y tantos dioses. Tantos dioses que para que no se les fuera a pasar alguno, pues también le hicieron por ahí su monumento al Dios desconocido, al Dios no conocido. Y llega el apóstol Pablo y les presenta el mensaje de la cruz. Y les dice, hay un solo Dios. ¿Cómo? ¿Cómo un solo Dios? Hay miles de dioses. ¿Cómo un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. Y ese solo Dios tiene un solo hijo. A ver, esto está interesante. Y su hijo lo envió a la tierra. Ah, sí, claro, como todos los demás dioses, ¿verdad? Que vienen y toman mujeres y comen y la gente les sirve y son poderosos. No. Él vino a morir. ¿Cómo? ¿Murió? Sí, él vino a morir. Y vino a morir en una cruz. ¿Cómo vino a morir? En un instrumento de tortura despreciable. Eso no puede ser. ¿Cómo puede venir
el Hijo de un solo Dios, a morir de manera tan despreciable, tan baja. Y era judío. Como judío, son siervos ellos, no son esclavos. Decían ellos, eso es una locura. Pablo, estás loco. A ti no te quiero escuchar. Yo no quiero escuchar eso. ¿Cómo crees? Eso sale de toda lógica humana. Grandes pensadores diciéndoles eso que les parecía una tontería. Mis hermanos, al igual que en aquellos días, la iglesia del Señor se está convirtiendo en un circo. La iglesia quiere espectáculo. La iglesia quiere luces. Las personas que están al frente quieren el reconocimiento de la gente. La iglesia, mis hermanos, no es un circo. La gente dice, bueno, no canto eso porque no, esos no son mis cantos favoritos. No, es que ese tipo de música no. ¿Cuántas veces estamos poniendo atención a lo que un canto dice? Hay cantos verdaderamente hermosos, hermanos, como los que cantamos hace un momento. Pero ¿cuántas veces estamos nosotros pensando que si venimos a este lugar es para adorar a Dios? No es para recibir un espectáculo. Ay, ¿ahora qué va a salir? ¿Ahora qué nuevo se va a decir? El mensaje de la cruz, hermanos, es locura para el mundo. El mensaje de la cruz es locura para el mundo, pero poder para los creyentes. Versículos 18 al 21, hermanos. Primer capítulo, 18 al 21, dice, porque el mensaje de la cruz es locura. Y fíjense, en esta versión, hermanos, lo está traduciendo precisamente en el tiempo en el que se encuentran estos verbos. Ahí en sus Biblias, si están en la Reina Valera 60, lo dice de otra manera. Pero fíjense, dice, porque el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo. Para los que se están perdiendo. Es algo que está sucediendo ahora, hermanos. Es algo que está hoy pasando con todos aquellos que desprecian el mensaje de la cruz. Pero para nosotros, que somos salvos, es poder de Dios. Para nosotros, que somos salvos, que estamos siendo salvos, hermanos, al mismo tiempo, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el discutidor de este mundo? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Ciertamente, hermanos, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. Hagamos el ejercicio. De hecho, los que hemos ido a evangelizar en domingos o en días pasados, aquí mismo en la misión, hermanos, podemos constatar cuando predicamos el evangelio, cuánta gente recibe el evangelio, cuánta gente recibe la palabra de la cruz.
Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no se recibe ese mensaje de la cruz? Porque para los que están perdiéndose, con los pensamientos, con la lógica, con la filosofía de este mundo, la palabra de la cruz es locura. Y la gente dice, no quiero que me vengas a hablar. No quiero escuchar de Dios. No quiero escuchar de la cruz. La gente quiere escuchar cosas nuevas, espectaculares, entretenidas. Y hermanos, corremos el riesgo, como cristianos y como iglesia del Señor, en confundirnos y pensar que para que la gente se acerque al Señor y abrace el Evangelio, es necesario que les llevemos espectáculo. Es necesario que les llevemos ciertas cosas que los atraigan. Y eso, hermanos, simplemente porque la gente piensa que el Evangelio, que la palabra de la cruz es locura. En la escuela, ¿no les pasó de niños? ¿O a las jovencitas que están aquí no les pasa? ¿Cuántas veces podemos hablar acerca de la cruz de Cristo con nuestros compañeros? Sin que se burlen de nosotros, sin que nos digan fanáticos, sin que nos digan, estás loco. Y yo ya les he contado en algunas otras ocasiones, ¿no? De que a mí, bueno, pues mis compañeros, pues, sabían que yo era cristiano. Y ya hasta tenía apodo y yo ni lo sabía, ¿no? Hasta que todos firmamos un balón de fútbol por ahí, que teníamos un equipo. Y luego alguien puso ahí sobre mi firma, bueno, el hermano, ¿verdad? Y bueno, por lo menos saben que soy diferente, que soy cristiano. Pero el mundo lo hace por burlarse, porque nos creen locos. Y entonces, ¿quién va a recibir el Evangelio? Si el mundo lo rechaza. Y entonces a aquellos a los que les predicamos, si no van a recibir el mensaje, ¿por qué lo hacemos, hermanos? Porque el Señor ha dispuesto el corazón de aquellos que han de recibir el mensaje y nosotros no lo sabemos. Porque para nosotros es poder de Dios. Si vamos y evangelizamos, no es porque los vamos a convencer con grandes discursos, ni con palabras, ni con métodos de evangelismo. No es porque digamos cosas muy bonitas. De hecho, no sé si les pasa, hermanos, cuando vamos a salir a evangelizar, ¿cuántos seguimos teniendo cierto miedo por lo que vamos a decir? Por lo que la gente nos va a decir. ¿Cómo les hemos de contestar? Porque seguimos pensando que es con sabiduría humana que nosotros vamos a hablar. Porque aún seguimos pensando que nosotros somos los que convencemos a la gente. Pero el Evangelio por sí mismo, por sí solo, la palabra de la cruz es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. Para nosotros los creyentes, la palabra de la cruz es poder de Dios. Y eso es grandioso, hermanos. Porque dice el apóstol Pablo, citando precisamente un pasaje del Antiguo Testamento, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Allá en Isaías se menciona: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Mis hermanos, el día de hoy, el mundo ha alcanzado altos niveles de conocimiento, de sabiduría humana. Se han hecho grandes descubrimientos. A mí me impresiona ver el tiempo récord en el que últimamente la ciencia está avanzando. La inteligencia artificial es algo que no lo alcanzo a comprender todavía cómo es esto. A lo mejor decimos, sí, hay una base de datos ahí y le metemos una pregunta y nos contesta. ¿Pero han visto el tiempo en el que nos contesta la inteligencia artificial? De hecho, ustedes, bueno, yo lo he hecho. Le digo, prepárame un sermón de tal predicador sobre tal pasaje y me lo trae resumido ni en segundos, inmediatamente, hermanos. La guerra que se está dando precisamente allá en Israel, en Irán, ¿han visto la tecnología que se está ocupando? Impresionante, impresionante. El mundo, hermanos, ha avanzado muchísimo. ¿Y saben ese conocimiento de dónde ha venido? De Dios. Ha venido de Dios para los hombres. ¿Recuerdan lo que leímos ahí en Romanos hace un ratito? Romanos 1. Pero ellos se envanecieron en sus propios razonamientos. Ellos se envanecieron en sus propios razonamientos. El mundo dice, yo sé, yo conozco, yo he descubierto, yo soy igual que Dios, es más, no hay Dios. Decía un científico, ¿cuál Dios? Yo creo en Dios y voy a creer en Él si aquí las estrellas ahorita se alinean y me hacen un letrero ahí diciendo, aquí estoy. ¿Ven lo que dice la gente que es sabia? Se han envanecido en sus necios razonamientos. ¿Y qué dice aquí el apóstol Pablo citando esta cita? Valga la redundancia. Destruiré la sabiduría de los sabios. ¿De qué sirve todo ese conocimiento? Todo ese conocimiento ha servido para salvar a una sola persona del juicio eterno. Todos sus avances sirven para traer paz al corazón. ¿Por qué está en guerra el mundo? Porque buscan la paz. Y así la van a encontrar, hermanos. Así encontraremos la paz. Por eso el Señor, dice ahí en Romanos, los entregó. Ellos se envanecieron en sus necios razonamientos y Él los entregó a concupiscencias, es decir, a su naturaleza caída. ¿Y qué hicieron? Cambiaron el uso. Los hombres acostándose con hombres, mujeres con mujeres. Los entregó a pasiones. ¿No lo vemos eso, hermanos, el día de hoy? Como les decía al principio, ya sintiéndose animales. Esa es la sabiduría del mundo. Esa es la lógica y el razonamiento del mundo. Por eso está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahí está. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Quién jamás entendió el pensamiento del Señor? Por eso pregunta el apóstol Pablo, ¿dónde está el sabio? Aquellos que se están dividiendo dentro de la iglesia. ¿Dónde está aquel griego? ¿Dónde está aquel que con toda su filosofía, con toda su sabiduría,
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el letrado? Los escribas eran hombres de gran conocimiento que para estar escribiendo precisamente porciones de la Escritura deberían tener un doctorado en leyes, en la ley. ¿Dónde está aquel escriba? ¿Dónde está el disputador, el discutidor de este mundo? ¿Dónde está aquel sabio que cuando la palabra de Dios dice es así, él dice no, no es así? ¿No ha convertido Dios la sabiduría del mundo en necedad? Ciertamente, se ha vuelto una necedad ir contra la palabra de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación. Ya que no quisieron conocer a Dios. ¿Cómo, hermanos? Vemos en la misma palabra de Dios que dice que el hombre, teniendo todas las cosas que el Señor hizo para nosotros, la luna, las estrellas, el sol, cada día que amanece, podemos ver el poder de Dios, podemos ver sus maravillas. Dice el Señor, ellos no quisieron dar la gloria a Dios. No quisieron dar la gloria a Dios. Por lo tanto, ahora el Señor se goza en salvarnos mediante la locura de la predicación. Yo le pregunto, mi hermano, cuando usted recibió la palabra de la cruz y el evangelio del Señor, ¿qué le pareció? Creer en una persona que está ahí colgando de un madero, que vivió hace tantos siglos, que dicen que resucitó y que está a la diestra de Dios y que dirige nuestras vidas. ¿Qué le pareció esa palabra? ¿Le pareció locura? ¿Cuántos de nosotros la abrazamos? Es interesante, hermanos, ver que por nuestro propio razonamiento no recibiríamos tal palabra. Imposible. Por nuestra propia lógica y pensamiento y naturaleza no recibiríamos tal palabra si no fuera a través del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas, que nos hace entonces creerlo por fe. Ahora lo creemos por fe, no por lógica, no por filosofías humanas. Y al mundo le va a seguir pareciendo una locura. Pero al Señor le agradó salvarnos mediante la locura de la predicación. Puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué buscaban los judíos? Yo no creo si no hay señales. A mí, si no hay señales, el Señor Jesucristo acababa de sanar un paralítico, y vienen los fariseos y les dice, haznos señales, si no, no creemos. Queremos ver señales. Y el Señor hizo tantas señales, tantos milagros. ¿Y dónde está aquella gente que vio aquellos milagros y aquellas señales? El Señor Jesucristo dijo, y señal no les será dada, sino la de el profeta Jonás. ¿Y cuál es esa señal? Su resurrección. Su resurrección les fue dada, esa señal. ¿Y creyeron? El Señor resucitó.
y se le apareció a ¿cuántos testigos? 500 testigos, dice la Biblia. Y anduvo ¿cuántos días después de resucitado? 40 días. Y la gente le creyó. Los judíos siguen pidiendo señales. Y los griegos buscan sabiduría. Y fíjense, hermanos, ¿por qué buscaban los judíos señales? Los judíos, durante cientos de años, sus niños, cada que nacía una generación, le era enseñado precisamente que esperaban un Mesías. ¿Y para qué esperaban un Mesías los judíos? Uno, para ser liberados. Y dos, para que fuera instaurado el reino. Es decir, ellos eran el pueblo escogido. Ellos esperaban ser precisamente los poseedores de aquel reino. Ellos esperaban un reino de poder en el cual ellos dejaran de estar sometidos de los demás pueblos. Es más, ellos iban a comer de los demás pueblos. Durante tanto tiempo se les estuvo diciendo y enseñando acerca de que debían esperar el reino. ¿Pero qué se volvió en ellos? Necedad. Porque seguían pidiendo señales. Porque Jesucristo vino. Y Él vino a los suyos. Y los suyos no le recibieron. Se envanecieron. Se hicieron necios. Decía alguien, tanto hablar del reino y de esperar el reino. Decía alguien, parecían de necios como los dispensacionalistas ultras. Y el reino, hermanos, es algo interesante que ciertamente debemos estudiar. Pero, hermanos, la raíz precisamente de las divisiones de esta iglesia y de todo lo que está sucediendo, ¿saben cuál es? Que no se predica la palabra de la cruz, que no vamos a la palabra de la cruz. Y los griegos decían, yo quiero palabras sabias. Nosotros queremos buscar sabiduría. Y en estas cosas solamente vemos locura. Por eso dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Recuerdan cuando dice que Cristo es aquella roca que precisamente es piedra de tropiezo? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Para unos iban a tropezar y otros iban a decir que estaban locos. Mas para aquellos que son llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así crean los judíos y crean los gentiles, aquellos que creen, nosotros que creemos en la palabra de la cruz. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y esto, hermanos, es grandioso, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahorita lo vamos a ver al final. Y hermanos, entonces nosotros, hablando de la iglesia y hablando de aquella iglesia a los corintios, fíjense cómo les dice el apóstol Pablo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pregunta, ¿Dios tiene algo insensato? No, ¿verdad? Bueno, tiene una debilidad. No, tampoco, ¿verdad? Tampoco es débil. Pero imaginémonos que fuera débil. Aún esa debilidad sería más fuerte que los hombres. A modo de comparación,
Pero en tanto que en Dios no hay insensatez, ni hay debilidad, Dios es más fuerte. Y Dios es más sabio que cualquiera que puede imaginarse, siquiera estar un poquito a la altura de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Ahí está. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios ahí y a nosotros ahora mismo, hermanos. Esta palabra es para nosotros. Miren vuestro llamamiento. No sois muchos sabios según la carne. ¿Quién de nosotros es sabio, hermanos? No somos muy sabios según la carne, ¿verdad? Bueno, tal vez, a lo mejor sí. Y yo estoy descartando a todos, ¿verdad? Que no hay sabios. Pero el apóstol Pablo está haciendo referencia a que ahí en la iglesia lo importante no es la sabiduría humana. La mayoría, hermanos, la mayoría no somos sabios. Ni muchos, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquella iglesia estaba formada principalmente por pobres, de humilde cuna. Se dice que muchos de los que incluso tenían cierto nivel, ¿qué habían hecho? Vendido todo y traído los bienes a la iglesia, además. Ahora ya no tenían. Pero sí vemos algunos que todavía se están jactando, ¿no? De hecho, en la cena del Señor, ¿sí ven que hacían los grupos, separando a los pobres de los ricos? Y algunos sacaban sus botellas de vino bien buenas, bien caras. Y dice el apóstol Pablo, ¿no lo están menospreciando a los que no tienen? Y con sus manjares, sus comidas, y los otros, bueno, ahí viendo, ¿verdad? Llegaban a la hora de la cena y ya ellos ya habían cenado. Vamos a adelantarnos, ¿verdad? Antes que lleguen los demás. No hay ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo. Hermano, ¿a usted lo escogió Dios? ¿Por qué? ¿Por su bonita cara, por su dinero, por su sabiduría? Porque es lo necio del mundo. Porque es lo necio del mundo. Para avergonzar a los sabios escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar lo fuerte. Esa palabra griega quiere decir a los que no son nada. Escogió a los que no son nada. ¿Usted se considera algo, mi hermano? Dios dice que escogió a los que no son nada. Invisibles. No somos ni poderosos, ni somos nobles, ni somos sabios. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Para que nadie se gloríe. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, para avergonzar a los sabios. Y escogió Dios lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado, lo vil del mundo. A lo mejor algunos le estaban diciendo a Pablo, ya Pablo. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mis hermanos, ¿han escuchado? Bueno, sí han escuchado. Todos conocemos a un ave que es muy bonita. Hay muchas aves bonitas, ¿no? Una de ellas que se distingue por su plumaje, pavo real, ¿verdad? El pavo real, ¿se han fijado en el pavo real? ¿Cuándo es hermoso el pavo real? Cuando abre todas sus plumas, ¿no? Pero ¿se han fijado en algo?
que el pavo real cuando abre sus plumas y uno lo está viendo, y uno le camina para un lado, el pavo real también camina. Y para otro y va ahí el pavo real. ¿Y por qué? Porque nada más quiere que lo estén viendo de frente. Y decía alguien que me dio mucha risa, dice, pero póngase una persona aquí con el pavo real y la otra vaya hacia atrás de él. Y vean atrás del pavo real. ¿Y qué van a ver? Dice, el trasero más horrible del mundo. Unas cuantas plumas ahí. Dice, su rabo más horrible que se puedan imaginar. Por eso nada más está que lo vean de frente. Y cuando en realidad es hermoso el pavo real, cuando baja sus plumas, podemos ver todos sus colores y tapa todo eso. Mis hermanos, el día de hoy, en nuestras iglesias hay tantos predicadores pavos reales que solamente muestran lo aparentemente bueno y no quieren como el pavo real que se les vea el trasero, porque es horrible. Pero cuando bajan eso que aparentemente les hace ser hermosos, eso es cuando en realidad son hermosos, porque han comprendido y se han identificado con su Señor, que es débil y es manso y humilde. Es entonces, hermanos, cuando en realidad nos despojamos de aquello que pensamos nos hace importantes delante de la gente. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Y terminamos con estos dos versículos que aquí, mis hermanos, está lo más importante. No lo pierdan de vista. Escuché a un predicador que decía, el que lo vea distraído, a ese le voy a preguntar. No pierdan de vista estos dos versículos. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso, hermanos? Que ya nos explicó Misa hace 8 días. Estar en Cristo Jesús. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Pregunta, hermanos, ¿cómo nos ha hecho Cristo? ¿Cómo nos ha hecho Dios en Cristo sabiduría? El cual nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. ¿Cómo? Está fácil, hermanos. ¿Qué es la sabiduría de Dios? ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Juan? Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ya se lo aprendieron hace un rato, creo. A ver si se lo aprendieron. En el principio era el verbo. Muy bien. El verbo. ¿Qué es el verbo? Es la palabra de Dios. Un ejemplo, hermanos. Yo les digo ahorita, estoy pensando en un gato. ¿Cuántos de ustedes saben exactamente en qué gato estoy pensando? Yo les dije, estoy pensando en un gato. Decía un hombre, creo que pudo haber sido gallego, ¿eh? Decía, yo no sé cómo a la gente le duran tanto los gatos, que yo ya he tratado de levantar mi carro y ya se me han muerto 5. ¿En qué gato? Bueno, primero tengo que decir si es un gato hidráulico o es un animal, ¿verdad? Y después, si les digo, bueno, el gato en el que estoy pensando, pues es negro. Uy, pues ya desechamos a todos los de los otros colores, ¿verdad? Y luego les digo, bueno, estoy pensando en un gato que es animal, que es negro, que está chiquito. Bueno, pues ya todos los grandotes, ya no estoy pensando en un gato grandote.
Ah, bueno, y luego si es un gato negro, está chiquito, pero es de Angora. Pues ya me llevé a todos los otros gatos, ¿verdad? Ya no estoy pensando en ese gato. Y conforme les voy dando más descripciones de ese gato, hermanos, en ustedes hay una percepción de lo que yo verdaderamente estoy pensando, algo muy cercano a lo que estoy pensando, porque ya se van formando, ¿no? Esa imagen. ¿Saben una cosa, hermanos? Los pensamientos de Cristo están expresados en palabra. ¿Y quién es la palabra? Cristo es la palabra. La mente de Dios está expresada en Cristo. ¿Quién jamás conoció la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? Solo Cristo. Y Cristo es la palabra. Es el que revela la mente de Dios. ¿Y saben dónde está Cristo, hermanos? ¿Dónde está Cristo? En mi corazón, está en mí. Nos ha sido hecho de parte de Dios sabiduría. Ahora, hermanos, tenemos la verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios que está expresada en la palabra que es Cristo, y Cristo vive en mí. Y no solamente es sabiduría, es justificación, porque Cristo es hecho justificación. Porque yo, pecador, hermanos, por naturaleza, ¿qué era lo que a mí me esperaba? Porque la paga del pecado es muerte. Y Cristo nos ha justificado. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Esa cruz, hermanos, es sustitución. La cruz representa sustitución. Esa cruz estaba preparada para mí. Esa cruz yo la merecía. Pero Él tomó mi lugar. Por lo tanto, ya no hay temor de que yo muera y pase una eternidad lejos de Dios. Porque Cristo ya tomó mi lugar. Y hermanos, esto es hermoso y esto yo quisiera tocarlo a profundidad ahora en el mensaje del Viernes Santo, porque esto es grandioso. Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Y ahora, ¿saben, hermanos? Cada que Dios ve a Cristo, nos ve a nosotros. Y cuando nos ve a nosotros, ¿saben a quién ve? A Cristo. Él nos ha vestido de Cristo y nos ha justificado. Por lo tanto, ya no hay más condenación. Y nos ha sido hecho santificación. Santificación, hermanos, en 3 tiempos. 1, porque nos ha librado de la paga del pecado. Él nos escogió y nos hizo santos. Por lo tanto, hermanos, ya no vamos a recibir ese castigo. 2, en el presente, su santificación, porque ahora tenemos el poder para vencer al pecado. Y número 3, en el futuro, porque en el futuro ya no va a existir más el pecado. Cristo nos ha sido hecho santificación. Y hermanos, si Dios nos ha hecho en el presente y nos ha hecho santos y nos ha dado el poder
para vencer al pecado. No me diga alguien de ustedes, hermanos, que viene a alabar al Señor, que dice que sigue al Señor y está enojado con su hermano. ¿Sabían que el Señor nos ha librado de cadenas de esclavitud? Y hay muchos que se dedican a perseguir a los demonios y que dicen que hay cientos de cadenas a las que estamos atados, ¿no? Hay cadenas hasta de la gripa. Ahora que hay tantos enfermos aquí en la congregación, hermanos, hay que ver si no están atados a alguna cadena de esas. No es cierto. Hay solamente 3 cadenas, hermanos. Solamente 3 cadenas. Número 1, la cadena al yo, a mi ego, a que yo soy el más importante. Lo dice Gálatas 2:20, cuando nacemos de nuevo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. Ya no vivo yo, he sido libertado de mi yo, hermanos. He sido librado de mi yo. Y vemos a nuestro viejo hombre que de vez en cuando asoma las orejas. Y volvemos a caer. Pero Dios nos ha capacitado con poder para mortificar el pecado, para que estemos matando continuamente ese pecado. Decía alguien, ¿y cómo podemos nosotros ver eso? ¿Cómo podemos verlo de manera práctica? Y le contestaba a otra persona, bueno, pues tenemos que empezar por lo más cercano, ¿verdad? Le decía a este hombre, bueno, pues primero empieza por tu esposa. Empieza por tu esposa. En verdad, ¿eres capaz de amarla, aun que ella no te ame? Había un hombre muy, muy famoso en las llamadas asambleas allá en España, que tiene una anécdota muy curiosa, contaba otra persona, que dice que él tenía una esposa que era de armas tomar. Y él era un tipo barbón, ¿no? Y usaba su barba. Y bueno, pues digo, no tiene nada de especial la barba, ¿no? Hay muchos que tienen barba. Pero dice que cada que le decía algo a su mujer que a ella no le gustaba, ella se empezaba a enojar mucho. Y se enojaba de tal forma que agarraba a este hombre de las barbas y se lo llevaba, ¿verdad?, a su casa. Y le preguntaba a alguien, oye, ¿no te molesta eso que hace tu esposa? ¿Que te agarre de las barbas? No, no me molesta. Al contrario, me hace recordar aquel pasaje que dice que Cristo fue llevado como oveja al matadero delante de sus trasquiladores y no abrió su boca, que como delante de sus trasquiladores se quedó mudo. Y nos puede parecer gracioso, pero es una realidad, hermanos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a no abrir nuestra boca ante una ofensa, ante algo que nos parece ofensivo? ¿Cuántas veces con nuestras esposas estamos viendo quién tiene la última palabra? Ya sabemos quién.
sea el que dice sí, mi amor. Pero no solamente con ellos, con nuestros hijos. Y podemos ir, hermanos, pero llegamos a un punto donde Dios nos dice que también a nuestros enemigos. Y ahí, hermanos, ¿quién es nuestro enemigo? ¿El que nos quisiera ver colgados de un palo? Allí demostramos ciertamente esto, hermanos, que tenemos poder de parte de Dios para mantenernos, para poder controlar nuestros impulsos. Dios dice Cristo, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santidad, redención. Pero una cosa, hermanos, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para que yo quede bien? Para la gloria de Dios. Tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. No es mía la gloria, ni el reconocimiento. Yo no soy sabio, ni soy poderoso, ni soy de noble cuna. Soy lo más necio, por eso me escogió Dios, para mostrar su poder y para que sea dada la gloria solamente a Dios. Solo a Dios sea la gloria. Como decimos aquí, ¿verdad? Soli Deo Gloria. Que el Señor nos bendiga. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque no somos para nada sabios ni fuertes, sino todo lo contrario, Señor. Y gracias porque nos has escogido, Señor. Gracias porque en Cristo somos salvos. Pero en Cristo, Señor, sí tenemos sabiduría, solamente en Él. Y podemos participar, Señor, de su justificación, de su santificación, de su redención. Y Señor, si alguno de nosotros busca gloria, tenemos que ir a la cruz de Cristo, precisamente para darte a ti, Señor, toda la honra y toda la gloria y el reconocimiento de que tú eres el Dios único y verdadero. Gracias por habernos escogido, por habernos hecho tus hijos. Y ahora que hemos de retirarnos de este lugar, Señor, pedimos, Señor, que tu gracia, que el amor de Cristo Jesús, que la guía de su Santo Espíritu vaya con cada uno de nosotros y nos permita vivir, Señor, solamente para glorificar tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén.